Bienvenidos a una nueva serie, a un nuevo estudio de la Palabra de Dios, en este caso nuestra serie Cristo en Acción, el Evangelio de Marcos. Nuestros estudios que nos han caracterizado en estos últimos años en nuestra iglesia de estar estudiando la Palabra de Dios capítulo a capítulo, verso a verso, y en este caso nos vamos a encontrar con el Evangelio de Marcos. Pero déjame introducirte a este estudio de lo que significa y de lo que va a significar para cada uno de nosotros estar estudiando este Evangelio. Cuando yo era chico me gustaba mirar con mi hermano películas de acción y de superhéroes, porque nos gustaba ser como ellos. Veíamos sus poderes, sus destrezas, sus habilidades y cómo podían solucionar todas las cosas por medio de sus capacidades, por medio de sus habilidades y de sus superpoderes. Algo así sucede también con el Evangelio de Marcos. Es un evangelio que está cargado de acciones, es un evangelio que está lleno de momentos importantes en la vida de Jesús y que van a ser importantes para cada uno de nosotros. Nos vamos a encontrar con sus enseñanzas, nos vamos a encontrar con sus palabras, nos vamos a encontrar con sus milagros. Vamos a poder ver en cada situación que nos vamos a ir encontrando en las páginas, harán que nuestra fe aumente, que nuestra expectativa de lo que Dios va a hacer vaya creciendo más y más en nuestra vida. Cuanto más lo veamos, más vamos a querer ser como Jesucristo. Mientras más conozcamos de la palabra de Dios, más el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Así que bienvenido a la serie Cristo en Acción, el Evangelio de Marcos. Comenzamos con el autor. Vamos a comenzar conociendo un poco al autor de este Evangelio, Juan Marcos, o conocido simplemente como Marcos. Dice Hechos capítulo 12, versículo 12, que era un joven creyente que pertenecía a la iglesia primitiva. Y allí también nos muestra el nombre de su madre. Su madre era una mujer llamada María. También este texto nos dice que allí en su casa era un lugar de oración. Se realizaban reuniones en donde los creyentes de la iglesia primitiva se juntaban en su casa. ¿Qué otros datos? Colosenses capítulo 4, el versículo 10 registra que Marcos, este joven, este autor, era sobrino de Bernabé, tenía un parentesco con Bernabé, por ende se cree que fue por eso que Marcos acompañó a Bernabé y a Pablo en sus viajes misioneros. Yo recién nombré a Pedro. Pedro va a tener mucho que ver porque había una gran afinidad y una gran amistad con este apóstol, tanto Marcos como la familia de él. Es más, Pedro lo va a considerar casi como su propio hijo, y esto lo registra el propio apóstol en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Ahora nos preguntamos, ¿por qué hablar de Pedro si estamos hablando de Marcos? Repito, porque Pedro va a jugar un rol y un papel muy importante en la escritura de este evangelio. Porque fue Pedro quien le contó, quien le narró a Marcos todo lo que sucede en las páginas del Evangelio. Le fue relatando todo lo que sucedió, todas las historias que nos encontramos allí fueron relatos de Pedro. O sea, algunos comentaristas dicen que Marcos escribía lo que escuchaba
en los sermones de Pedro, cuando Pedro enseñaba, cuando Pedro estaba hablando, cuando Pedro predicaba el Evangelio. Aparentemente Marcos estaba ahí escuchando y muchos de esos relatos tenían que ver con la vida de Jesús. Otros dicen que figuradamente es el Evangelio de Pedro escrito por Marcos. Es por eso que también en este Evangelio nos vamos a encontrar con muchas situaciones en donde va a estar Pedro ahí involucrado, nos vamos a encontrar en muchos aspectos de la vida de Pedro, pero más allá de lo que digan los comentaristas y los historiadores, el mismo Marcos tenía muy en claro de qué se trataba su evangelio. Justamente en Marcos capítulo 1, versículo 1, él dice que él estaba escribiendo el evangelio de Jesucristo. Es por eso que debemos concluir que Marcos, así como Lucas, no pertenecieron al grupo de los 12, ese grupo cercano que estaba allí con Jesús. Pero escribe según el relato de aquellos que sí estuvieron allí, como lo fue Pedro. Aunque algunos creen, también se dice que Marcos pudo haber estado en la última parte del ministerio de Jesús, pero es un dato que hasta el momento no se puede precisar con seguridad. Lo que sí sabemos es que la mayor parte de lo que Marcos registra en su evangelio es por todo lo que él escuchó de Pedro. ¿En qué fecha lo escribió? Se cree que lo escribió entre los años 55 al 65 después de Cristo, aproximadamente unos 10 años, y lo escribió desde la ciudad de Roma. ¿Cuál fue el propósito? El propósito de su evangelio será presentar a Cristo como el siervo de Dios, como lo declara en la palabra en Isaías 42, versículo 1. Es por ello que Marcos se centrará en el ministerio público de Jesús y en sus milagros y sus enseñanzas. Ahora, a través de cada versículo y de cada capítulo, Marcos nos va a mostrar o va a reflejar el Evangelio. Cuando vemos en nuestras Biblias, va a reflejar un esquema en la manera en que los capítulos están distribuidos. Del 1 al 9, del capítulo 1 al capítulo 9, él relata o su relato se va a centrar en el bautismo de Jesús y en el inicio de su ministerio público en Galilea, directamente en los primeros 9 capítulos. Del capítulo 10 al 11, 10 y 11, nos muestra el viaje a Jerusalén, la entrada a la ciudad y los conflictos que Jesús va a tener allí en la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 13 nos va a mostrar el mensaje de Jesús sobre los eventos futuros. Allí Jesús va a hablar acerca de lo que nosotros conocemos como los últimos tiempos y las cosas que van a suceder en esos días. Para finalmente concluir del capítulo 14 al 16, donde él va a hablar específicamente acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, estuvimos nombrando un poco estas cosas y vamos a centrarnos específicamente en el contenido de su evangelio. El principal contenido, su principal contenido será presentar otra faceta de Jesús. Recordemos que nosotros en la Biblia nos encontramos con 4 evangelios, donde cada uno de los autores nos va a mostrar una imagen de Jesús. En este caso, Marcos se va a centrar en la condición de siervo, la condición de Jesús, presentarlo como siervo. Es por eso que él se va a centrar directamente en el ministerio público de Jesús. A lo largo de todo el Evangelio nosotros vamos a verlo, como dice el título de esta serie, lo vamos a ver a Cristo en acción, constantemente en movimiento. Escuchen, nos vamos a encontrar con frases como Jesús llegó,
Jesús salió, Jesús se levantó, Jesús comenzó a enseñar, Jesús se fue, Jesús entró, Jesús dijo. Nos vamos a encontrar con mucha acción, muchas palabras que nos van a mostrar a un Cristo activo, un Cristo sanando, expulsando demonios, alimentando multitudes, dedicándole tiempo a los marginados, respondiendo peticiones. Pero por sobre todas las cosas, Marcos nos va a dejar bien en claro que Jesús es el Hijo de Dios y que nadie jamás ha hecho y hará lo que Jesús hizo. Todas sus acciones, todas las enseñanzas de Jesús apuntan a un solo tema, que Jesucristo, el Hijo del Hombre, como dice allí justamente en su Evangelio. Yo quiero dejarte que nos centremos en el capítulo central de lo que va a marcar el Evangelio de Marcos. Hay un texto que es el texto raíz y el texto central que atraviesa todo el Evangelio. Y es el capítulo 10 de Marcos, el versículo 45, que dice que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino que vino a servir y vino a dar su vida en rescate por muchos. Qué linda palabra y qué buena enseñanza nos está dejando. Es solamente la introducción de este estudio. Esto estamos viendo solamente la introducción del Evangelio de Marcos. Me gustaría que podamos hacer una oración y que te quedes con esta parte especial del Evangelio. Que recibas esto que el Señor nos está hablando. Que entendamos cuál fue la visión y la misión del Hijo de Dios según lo vio Marcos, según lo vio Pedro y según lo vieron los discípulos que estuvieron ahí cerca de él. Alguien que vino a servir. Alguien que vino a entregarse por la humanidad, a tal punto de dar su vida, dice, para rescatar a muchos que estaban en el pecado, a muchos que estaban yendo a la condenación eterna. Hoy ese es el Cristo que predicamos, hoy ese es el Cristo que está en tu vida, que llega a tu corazón, un Cristo que nos ha mostrado el ejemplo de servicio, pero por sobre todas las cosas, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso yo quiero pedirte en este momento que podamos hacer una oración en base a esto que hemos compartido en esta noche y que realmente en cada versículo, en cada capítulo que vayamos estudiando, vayamos analizando, vayamos extrayendo de este Evangelio, lo podamos ver a Cristo con toda su fuerza, con todo su poder, moviéndose y activándose en tu vida. Cristo se va a mover, así como se movió hace muchos miles de años atrás, allí en Galilea, allí en Judea. Hoy Cristo puede entrar en acción en tu vida una vez más. Te invito a que podamos orar para entregarle este tiempo al Señor. Dios bueno, Dios amado, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, por medio de tu Hijo, nos acercamos en esta noche, en este tiempo, en este lugar, en este momento, Señor, para entregarte nuestras vidas, para entregarte nuestras necesidades, pero por sobre todas las cosas para recibir lo que tiene tu palabra para cada uno de nosotros. Gracias porque viniste a mostrarnos al Padre. Gracias porque estuviste en cada necesidad. Estuviste interviniendo con poder donde estaban los necesitados. Ahí te movías, Jesús. Es por eso que en este tiempo, Padre de la Gloria, por medio de tu Hijo, queremos que una vez más tu poder se mueva. Gracias, Señor, porque sabemos que has venido a mostrar el camino, la verdad y la vida. Pero por sobre todas las cosas, has venido a dar tu vida para rescatar a muchos. Y hoy nosotros somos parte
de todos esos rescatados por medio de tu sangre, de tu muerte y de tu resurrección. En este tiempo, Señor, queremos entregarte nuestras cargas. En este tiempo, Señor, queremos entregarte toda necesidad. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que podemos compartir. Gracias, Señor, porque donde quiera que llegue esta palabra, Señor, tu poder se moverá. Creemos, Señor, que te estarás moviendo. Creemos, Señor, en ese Cristo activo que sana, que echa fuera toda obra del mal, que sigue alimentando las multitudes, que sigue dedicándole su tiempo a los que han sido marginados, que sigue respondiendo peticiones. Gracias, Señor. Creemos que Cristo se está moviendo. Señor, donde todo en este tiempo parece quieto, parece todo parado, pero hay un Cristo que se está moviendo en las vidas y en los corazones. Creemos que a medida que vayamos estudiando tu palabra, te veremos, Señor, actuando y moviéndote con mucho más fuerza y poder. Te damos muchas gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te invito a que sigas ahí conectado para próximamente seguir estudiando más de la palabra de Dios y para que podamos seguir a través del Evangelio viendo a Cristo en acción.